Esto es Neumatología, el estudio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, su obra y su persona. La verdad fundamental del Espíritu Santo es que Él tiene una personalidad divina. Su personalidad lo hace ser Dios. Quédate en este programa y descubre las grandes riquezas que el Espíritu Santo da a todo ser creado. Neumatología, a cargo del Padre Jeff. Bienvenidos, bienvenidos. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Neumatología en ausencia del Padre Jeff. Como les decía en el programa de ayer, pues vamos a estar con mucho gusto en estos programas de neumatología. El Padre habla de... El Padre tiene su propia programación, sus propios programas, su temática. Y bueno, él va a continuar su temática después de que él regrese. Nosotros vamos a estar viendo el ABC de lo que es la persona maravillosa del Espíritu Santo. Un poquito, adentrándonos en el pasado programa, pues vimos que la promesa de Dios, la promesa es el Espíritu Santo. También vimos lo que nos decía San Gregorio Nacianceno, cómo fue revelándose poco a poco la Santísima Trinidad, cómo en el Antiguo Testamento se nos mostraba el Padre, ¿sí? Se nos revelaba un poquito el Hijo, ¿sí? Y el Espíritu Santo también muy poco. Y de gloria en gloria, como dice San Gregorio Nacianceno, se nos fue revelando la plenitud de la Santísima Trinidad. Y esa promesa, vimos algunas citas bíblicas también, sobre todo del libro de Ezequiel, cómo nos habla de la abundancia de la gracia del Espíritu Santo. Sobre todo hablando del agua como uno de los símbolos más importantes del Espíritu Santo, el agua. Cada una de las citas bíblicas que nosotros vemos, sobre todo en Isaías, en Ezequiel, nos habla de esa agua pura que nos viene a purificar, que nos viene a dar vida, que nos viene a vivificar, nos habla de abundancia. Y veíamos anoche que cuando nosotros hablamos de Dios y sobre todo del Espíritu Santo, hablamos de abundancia. Abundancia en gracia, abundancia en amor, abundancia en sanación, abundancia en alegría, abundancia en todos los aspectos, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios no es poquitero, no es Dios de poquita, no es Dios de poquito. Hoy estábamos meditando en el Evangelio que dice, al que tiene poco se le quitará, y al que tiene poco se le quitará ese poco, y al que tiene mucho se le dará más. Eso es una ley espiritual tremenda. Cuando yo meditaba y lo compartía con mis hermanos, yo decía, qué tremendo. Al que tiene poco se le quitará, y al que tiene más se le dará. No debería de ser al contrario. No debería decir Dios, pues ese que tiene tan poquita fe, pues le voy a dar más para que tenga. Y ese que tiene muchísima fe, pues así lo voy a dejar o le voy a quitar poquita. No debería ser al contrario. ¿Cómo está eso que Dios, al que tiene poco en el sentido espiritual? Claro, no estoy hablando para nada de lo material, no estoy hablando para nada de la salud, no estoy hablando para nada de solamente el sentido espiritual, ¿sí? Entonces, al que tiene poquita fe, aún esa poquita fe se le va a quitar. Y al que tiene más fe, se le va a dar más fe. Al que tiene, sí, les decía a mis hermanos, al que tiene poquitas ganas de venir a misa, se les va a quitar. Y luego vamos a recordar cómo decíamos, pero yo antes me daban muchas ganas de venir a misa y ahora ya no me dan ganas. Pues claro, eran poquitas ganas, se te quitaron. En cambio, la persona que viene a misa y se le va de verdad aumentando el deseo de estar en misa. Y es de verdad, es cierto. Sí, yo recuerdo que una persona me decía, es que poco a poco me fui olvidando de ir a misa. Primero tenía ocupaciones, no fui. Luego, pues ya las ocupaciones y un poquito el desgano, pues menos fui. Y ahora ya no me dan ganas de ir a misa. Es peligroso.
es peligroso. Más sin embargo, cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de abundancia, hablamos de plenitud. Habla la palabra de Dios, veíamos, ¿verdad?, en algunas citas de Isaías, cómo ese vergel se va a convertir en una selva. Cómo el Espíritu Santo vendrá como agua en esa tierra seca, sedienta de agua, y vendrá y convertirá en un vergel todo lo que está ahí seco, ¿sí? Así que nosotros tenemos muy claro que el Espíritu Santo es abundancia. Y bueno, vamos a ver algunas citas, por ejemplo, todavía del Antiguo Testamento. Vamos a ver ya solamente una, es el libro de Joel, muy conocida, y luego ya entramos a lo que nos habla de la promesa ya en el Nuevo Testamento. Pudiéramos ir a los Salmos, pudiéramos ver muchísimas citas de las promesas, pero solamente elegimos unas pocas, ¿sí? En el libro de Joel vemos así, el capítulo 3, dice: sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo, el sol se cambiará en tinieblas. Bueno, hasta aquí esa idea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice, sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Aquí ya nos habla muy claramente. Si veíamos las citas bíblicas de Isaías, todavía en la promesa, hablaba del agua como un símbolo. Ya sabemos que el agua es un símbolo del Espíritu Santo, ¿sí? Uno de los símbolos, ¿sí? Aquí ya nos habla más claramente, dice Yahvé, dice que yo derramaré mi espíritu en toda carne. ¿Cuándo se cumple esa promesa? Esa promesa se cumple el día de Pentecostés, que vamos ahorita a tomar esa cita bíblica. El día de Pentecostés se cumple esa promesa. Yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué quiere decir esto? Hablarán de parte de Dios. Profetizar es hablar de parte de Dios. Así que sí podemos, nosotros somos profetas por nuestro bautismo. Recordemos que somos profetas, reyes, ¿sí? Y sacerdotes. Así que sí somos profetas y debemos de ser profetas, debemos de hablar de parte de Dios. Pero de verdad hablar de parte de Dios, no ser esos profetas de mal agüero, como dice el Santo Padre Francisco, de desesperanza, ¿verdad? Que dicen, no, los católicos se van a acabar. No, la vida consagrada ya se acabó. No. Profetas de parte de Dios es que vamos a hablar de parte de Dios. Y dice muy claro, vuestros hijos y vuestras hijas van a hablar de parte de Dios. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra. Es decir, sí es cierto, hay prodigios. Los prodigios siguen sucediendo. El espíritu se ha derramado, y después de que se ha derramado el día de Pentecostés, todos podemos tener la plenitud del Espíritu. Es más, por medio de nuestro bautismo, nosotros tenemos aún que todavía tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, como en potencia todos los dones. Dicen las personas, sobre todo hablando en los términos de renovación, ¿cómo me gustaría tener el don de sanación? Tú tienes el don de sanación. ¿Cómo me gustaría tener el don de profetismo? Tú tienes el don de profecía. ¿Cómo me gustaría tener el don de sabiduría? Tú lo tienes. ¿Cómo que yo lo tengo? Por supuesto que lo tenemos. Todos tenemos todos los dones. Si supiéramos todo lo que se nos ha dado en el momento de nuestro bautismo, nos iríamos para atrás. Pero nadie sabe lo que tiene ese tesoro maravilloso que tiene en sus manos, como es los dones del Espíritu Santo. Nadie sabe que los tiene. ¿Sí? Hasta que nosotros los ponemos a trabajar, los empezamos a desarrollar. ¿Con qué? Con un ambiente de paz, un ambiente donde se ore, un ambiente donde se abra a los dones del Espíritu Santo, no que vengan de arriba, no que vengan más bien que hagan crecer lo que tú ya tienes en tu interior. Y esta promesa de Joel, pues se cumple
el día de Pentecostés, ¿sí? El día de Pentecostés se cumple todo lo que estas promesas, pero antes de llegar al día de Pentecostés, pues vamos a ir a ver qué nos dice el Evangelio según San Juan, cuando Jesucristo nos habla muy claramente del Espíritu Santo. En la última cena, nosotros vemos cómo Jesús va abriendo su corazón. No hay nada como lo que nos dice en la última cena. El capítulo 16 nos habla claramente del Espíritu Santo, de lo que va a hacer el Espíritu Santo, de la obra perfecta que va a hacer el Espíritu Santo en el mundo. Y ya Jesús nos habla claramente. Lo que estaba escondido en el Antiguo Testamento, lo que estaba velado, ¿verdad? El Señor nos lo desvela ya claramente. Nos habla del Espíritu como el que va a enviar Él, como la promesa del Padre que se va a cumplir el día de Pentecostés. Pero antes de leer esta cita, pues vamos a ir a una pausa. Les recordamos los teléfonos de nuestras cabinas, es 608-3652, y les recordamos que ustedes pueden llamar para dejarnos sus intenciones, para darnos sus comentarios, para dejar sus intenciones para la Eucaristía. Ustedes pueden llamar para dejar saludos a quien quieran. Es decir, nosotros estamos aquí para escucharlos. Vuelvo a repetir el teléfono porque es nuevo. Ténganlo allí apuntado por si se les ofrece algo. 608-3652. Vamos a esa pausa y regresamos con más en su programa Neumatología. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Espíritu. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Colesterol. 2 cucharadas de miel con 3 cucharaditas de canela, mezclados con 16 onzas de agua y tomadas 3 veces al día, reduce el colesterol un 10% en 2 horas. Tomado diariamente, elimina el colesterol por completo. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Koinonia Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Koinonia Radio, nueva línea telefónica. Escucha la mejor programación católica en 800 AM, Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Son las 12 horas, 17 minutos. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Espíritu. Estamos de regreso en su programa Neumatología, conociendo la divina persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, y estamos en ausencia del Padre Jeff. El Padre Jeff está en una misión. Le deseamos que Dios lo bendiga, que los cuide y que se la pasen muy bien a él y todos los sacerdotes que lo acompañan. Y sobre todo, pues también el doctor Víctor, la doctora Esther, el hermano Javier, Susi, Alejandro, el hermano Alejandro. Cada uno de ellos un saludo muy especial desde acá, desde Tijuana. Y ojalá que disfruten mucho esta experiencia de estar en la Hermandad de Comunidades de Alianza, no recuerdo el lugar, pero es cerca de Jico, Veracruz. Y bueno, pues van a traer muchas novedades, muchas cosas muy bonitas para compartir con nosotros. Mientras nosotros aquí, pues trabajamos con mucha alegría para cubrir todos los programas del Padre Jeff y nuestros programas y nada más. Sí, volvamos a la palabra. La palabra en el capítulo 16 nos habla muy claramente
antes de irnos a pausa, decíamos que entonces Jesús ya empieza a hablar claramente quién es Él. Lo que estaba escondido en el Antiguo Testamento, Jesús lo empieza ya a revelar, a desvelar. Ese velo que cubría ese misterio se empieza a desvelar. Y lo vemos así aquí claramente. En el versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia, en lo referente al juicio, en lo referente al pecado, porque no creen en mí, en lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y no me verán, en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Muchas cosas tengo todavía que decirles, pero ahora no pueden con ellas. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, les guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y lo anunciará y les anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y lo anunciará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y lo anunciará a ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Capítulo 16, 7. Nos habla ya de que nos conviene de que Él se vaya. ¿Por qué? Porque entonces llegando Él es cuando sigue la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Primero el Padre crea, es el creador. Luego viene Jesús, el Hijo, a salvarnos. Pero ya cuando Él es elevado, cuando es glorificado, entonces sigue ya el tiempo del santificador, del Espíritu Santo. Y este es el tiempo. Estamos viviendo en tiempos mesiánicos. Estamos viviendo en un tiempo de gracia porque toda la revelación ya se nos ha dado. Jesucristo es la revelación del Padre. Jesucristo es la imagen del Padre, la impronta del Padre. Así que Jesucristo es aquel que viene a revelarnos el Padre, aquel que viene a darnos en plenitud el Espíritu Santo. Así que, pues bueno, nosotros tenemos que estar muy, muy conscientes de todo eso, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito lo que es la misión del Espíritu. Dice que nos convencerá al mundo de lo referente al pecado, en lo referente a la justicia, y también dice algo muy importante. Dice, cuando venga Él, los guiará a la verdad completa, ¿sí? Y tomará de lo mío para darlo. Es decir, la verdad completa es precisamente aquella a la cual nos lleva el Espíritu. Solamente el Espíritu nos va a poder guiar a la verdad completa. ¿Y cuándo se lleva a cabo esto? Pues ya lo veíamos, ¿verdad? Que en Hechos de los Apóstoles. En el último capítulo de Lucas, que es aquel que escribe Hechos de los Apóstoles, vimos, era un solo libro, ¿verdad? Era un solo libro, el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. Entonces vamos a ver el final de lo que dice Lucas, y vamos a ver cómo se conecta, al Hechos de los Apóstoles. Dice así, después les dijo, bueno, estoy en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, ¿sí? Después les dijo, estos son aquellas palabras mías que hablé cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió la inteligencia para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, hice predicar en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Miren, voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Por su parte, permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Los sacó hasta Betania y alzando las manos los bendijo, y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, este es el versículo que nos interesa. Mirad que yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre.
Por vuestra parte, permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y vamos a ver cómo en Hechos de los Apóstoles dice casi lo mismo. Dice, estaban todos reunidos, les preguntó, Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó, a ustedes no les toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, ¿sí? Sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. Serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Como vemos, bueno, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, vemos cómo es lo mismo, ¿sí? Termina Lucas y empieza Hechos de los Apóstoles como ustedes quédense aquí hasta que sean revestidos con el poder de lo alto. Y aquí habla claramente de esa promesa. Por vuestra parte, dice, enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre. La promesa que desde el Antiguo Testamento ya estaba allí. Y por supuesto que se cumple con Jesucristo, se empieza a cumplir esa promesa, porque Jesucristo ya trajo el Espíritu Santo. Muchas veces ya los apóstoles, ellos hacían todo lo que hacían por obra del Espíritu Santo. Cuando los manda de 2 en 2, les dice, vayan y curen enfermos, levanten muertos, sanen, liberen. Pues todo lo hacen con el poder del Espíritu Santo, no con su poder, ¿sí? Jesucristo, él mismo, esperó humildemente hasta ser revestido con el poder del Espíritu Santo en su bautismo para comenzar ya todo lo que su ministerio público. Así que, pues nosotros vemos que él fue aquel que fue también revestido con el poder del Espíritu Santo. Y eso mismo les pide a los discípulos, quédense aquí, quédense en Jerusalén, quédense hasta que sean revestidos, hasta que la promesa del Padre sí se lleve a cabo. Pero no solamente se quedaban ahí, ¿verdad?, comiendo y escondidos, porque estaban escondidos. Recordemos que estos apóstoles estaban encerrados, nos dice el capítulo 20 de San Juan, que estaban encerrados por miedo a los judíos. Es decir, dijeron, sea nuestro maestro, que era nuestro maestro, que era el que resucitaba muertos, que era el que caminaba sobre las olas, que era el que liberaba endemoniados. Lo crucificaron. ¿Qué nos espera a nosotros? Entonces, por puro miedo, estaban ellos encerrados allí. Y entonces, pero no estaban nada más comiendo y durmiendo. Dice el capítulo 1, dice, pero ya en el versículo 14, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos, ¿sí? Es decir, estaban en oración, estaban pidiendo y rogando que esa promesa viniera. Y no se hizo esperar, ¿verdad? Ya en el capítulo 2, entonces es cuando nosotros vemos ya que esa promesa llega. Y dice así muy claramente, al llegar el día de Pentecostés, ¿sí? Pentecostés era la fiesta de las ciegas, ¿sí? Festejaban también la alianza del Sinaí. Eso venía después de Pascua. Dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Neumatología. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, Santo Espíritu. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonía Radio,
levantando la voz para evangelizar. La Escuela Pastoral de Música de la Arquidiócesis de Tijuana te invita a su ciclo escolar 2015, iniciando el sábado 7 de febrero, donde aprenderás criterios para la selección de cantos, organización coral, apreciación e historia de la música sagrada y estrategias de ensayo. Las clases inician este sábado 7 de febrero. Las materias del primer semestre son liturgia, documentos magisteriales sobre música sagrada, introducción a la lectura musical, solfeo, coro, vocalización, piano y guitarra. Las inscripciones ya están abiertas. Informes con el licenciado César Solórzano al 664-197-1054. 664-197-1054. Invita a la Escuela Pastoral de Música de la Arquidiócesis de Tijuana. Iglesia Católica te acompaña. Son las 12:30. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruaj, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Estamos de regreso en su programa Neumatología y estamos viendo cómo se cumple esta promesa del Padre el día de Pentecostés. Decíamos antes de irnos al corte cómo ellos estaban en ese lugar donde fue la última cena, lo que es conocido como la sala alta, el cenáculo, ¿verdad? Y allí fue donde se llevó a cabo la promesa del Padre. Pero veíamos que ellos no estaban comiendo, durmiendo, sino que estaban orando. Pero ¿cuál era el ambiente que se viviera allí? Ciertamente que un ambiente de oración, pero también un ambiente de miedo. Si nosotros nos ponemos a pensar en ese hombre que es Pedro, y nos ponemos a verlo desde que él se fue llamado por Jesucristo, como su ímpetu, su arrojo lo fue llevando a entregarse con todo su corazón a ese hombre que lo llamó y que le dijo que dejara todo. Ya por la palabra de Dios sabemos que Susana, su esposa, también seguía al Señor y le servía, ¿sí? Pero ese hombre pescador, pudiéramos decir, deja todo por seguir a Jesucristo. Y entonces ese hombre impetuoso es de aquel que le dice, ¿verdad? Que le dice una y otra vez, que lo ve caminar en el mar, y dice, si eres Jesús, pues mándame que yo baje, que yo vaya a tu encuentro. Y le dice, pues ven. Y luego se anda hundiendo Pedro y dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Y ese hombre que le dice que va a ir con él hasta la muerte, y aquel hombre que por amor le dice, no te vas a dejar crucificar, ¿verdad? No, lejos de ti. Y Jesús lo reprende fuertemente, le dice, atrás de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino piensas como los hombres, ¿sí? Ese hombre impetuoso que también a la hora de la crucifixión, a la hora que fue arrestado Jesucristo, él lleno de miedo lo niega, y no una vez, sino 3 veces. Ese hombre está arrepentido. Ciertamente lo bueno de ese hombre es que no se aleja de la comunidad, no se aleja de sus hermanos, está allí, regresa a la comunidad, regresa con ellos, regresa donde está la Virgen María y sigue orando, pero tienen miedo, ¿sí? Tienen miedo, y no es que no tuvieran el Espíritu Santo, volvemos a decir lo que ya decíamos, ellos ya tenían, sí, una unción del Espíritu Santo, todo lo que hicieron, lo hicieron por obra del Espíritu Santo. Más sin embargo, necesitaba esa promesa del Padre que ya había sido escrita desde el Antiguo Testamento, llevarse su plenitud para que ese miedo se les quitara, ¿sí? Y entonces ese Pedro, a partir del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, es otro, absolutamente otro, ¿sí? Y entonces ya
vemos como aquí en el capítulo 2 dice que ese día, ya lo leímos, ¿verdad? Que ese día de Pentecostés, cuando, después de 50 días, después de la Pascua 50 días, sí, eso quiere decir Pentecostés, y festejaban la alianza, como ese día dice que de pronto vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa, ¿sí? Dice, y aparecieron lenguas como de fuego, que se fueron repartiendo sobre cada uno de ellos. Esas lenguas era el fuego del Espíritu Santo que los llenó. A partir de allí, la iglesia en esos hombres, porque ellos son la iglesia, realmente en ese momento ellos son la iglesia. Ahora podemos decir que la iglesia eres tú, que la iglesia soy yo y que la iglesia somos todos los que formamos parte de los bautizados. Somos todos, ¿sí? Pero en ese momento la iglesia son ellos, esos 12 discípulos o más que estuvieran allí. Habla de 120, que no sé si en ese momento, pero habla de 120 que estuvieron fieles en la oración, ¿sí? Habla también de María como parte de esa iglesia primitiva, ¿sí? Entonces esa iglesia que eran ellos, ¿sí? Recibe la plenitud de la promesa. Ese es el día maravilloso cuando se cumple la promesa. El Espíritu Santo es derramado sobre toda carne. El Espíritu es derramado sobre la faz de la tierra y a partir de allí comienza la obra santificadora del Espíritu Santo que hasta ahorita está trabajando en el mundo, en nuestras almas, en cada cristiano, en cada hijo de Dios. El Espíritu Santo está trabajando para darle sabiduría, para darle salvación, para hacer su obra perfecta en él. Y entonces, aquel hombre miedoso, aquel que estaba escondido, seguramente con la puerta cerrada, que dice que abre la puerta. Y algo muy especial que vemos es que él abre la puerta, se presentó con los 11. No solamente él, sino todos los 11 dijeron, ahora sí, estamos listos, porque no era su fuerza, porque no era su valentía, porque no era él el que estaba hablando, porque no era el poder que había sido derramado desde lo alto. Y por eso ellos tienen la valentía de salir. Y entonces aquel que tenía miedo a los judíos les dice en su cara a asesinos. ¿Por qué? Dice, porque si ustedes a quien mataron, es decir, vosotros lo matasteis clavándolo en la cruz por mano de los impíos. Vosotros le matasteis clavándolo en la cruz, es decir, ustedes son los asesinos. Pues, ¿qué ha sucedido en ese hombre que primero tenía tanto miedo y ahora hasta les dice asesinos? Ha sucedido que ha recibido el Espíritu Santo. Y eso estamos llamados todos a recibirlo, ¿sí? Vamos a escuchar un canto porque debemos nosotros estar invocando al Espíritu Santo. Vamos a escucharlo y luego ya regresamos después del canto con el otro segmento. Vamos a escuchar ese canto. El Espíritu del Señor apertura dará tu corazón.
El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Espíritu. ¿Cómo nace Koinonia Radio? Koinonia Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo. Celebremos el año de la vida consagrada. Asiste al gran concierto de alabanza al Señor en el Palenque de Tijuana del Parque Morelos, con la participación del grupo de música católica GESEL. La voz de la hermana María Inés de Jesús. Y el padre Miguel Ángel Sánchez. Sábado 31 de enero del 2015, a partir de las 5 de la tarde. Para adquirir tus boletos en tu parroquia. Infórmate al 684-8411 y 664-188-7869. Donativo 100 pesos. Concierto de música católica, canta, alaba y danza para el Señor, porque la vida consagrada es luz para nuestra sociedad. Celebremos el año de la vida consagrada. Koinonia Radio 800 AM, Imagen Católica en Tijuana. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Espíritu. Estamos de regreso en su programa Neumatología y estamos viendo cómo el Espíritu Santo se derrama el día de Pentecostés y a partir de ahí pues ya todos estamos, podemos tener la plenitud del Espíritu Santo, ¿sí? Sí, es el mismo Espíritu. Sí, es el mismo Espíritu que recibió María, o bueno, ella estaba llena ya desde siempre de gracia, ¿verdad? Pero el mismo Espíritu que hizo que se encarnara Jesucristo en el vientre de María, el mismo Espíritu que recibió Jesucristo en el bautismo, el mismo Espíritu que recibieron los discípulos el día de Pentecostés, el mismo Espíritu, es el mismo Espíritu, no ha cambiado, no ha disminuido su poder. No se ha acabado su poder, no ha dicho, bueno, en ese tiempo hice prodigios y señales, pero ahora estoy cansado, ya no voy a hacer eso. Ya no voy a hacer prodigios ni señales. No, o ya no voy a santificar, o ya no voy a ser hombres y mujeres valientes que den la vida por Dios, ya no. No, es el mismo Espíritu, ya ha cambiado. ¿Por qué nosotros ya no vemos prodigios? ¿Por qué ya no vemos señales? ¿Por qué no buscamos el que... No debemos de andar buscando los prodigios y señales. Me refiero que ya nosotros nos hemos acostumbrado a una vida sin, como dice el Evangelio, sin prodigios ni señales. Sí los necesitamos. Sí necesitamos ver que el corazón de una persona se va transformando. Hasta dejar el pecado, hasta dejar la drogadicción, hasta dejar el vicio, el alcoholismo, hasta dejar todo eso. Podemos seguir viendo prodigios y señales. Yo soy testigo de esos prodigios y esas señales. Más bien nosotros hemos cambiado. Hemos nosotros
cerrado nuestro corazón a la obra del Espíritu, hemos nosotros cerrado nuestra vida y no hemos dejado entrar al Espíritu Santo para que Él nos gobierne, para que Él nos dirija, para que Él de verdad sea quien tome con poder nuestras vidas y pueda llevar a cabo la obra de Dios. Somos nosotros que hemos cambiado. Es el mismo Espíritu Santo, es el mismo poder. Somos nosotros que no le dejamos que haga maravillas. Somos nosotros que no lo dejamos que haga prodigios en nuestras vidas y en la vida de los demás. Debiéramos de dejar que Él vuelva a hacer sus prodigios. Los hace, sí los hace. Los hemos visto nosotros en ese ambiente de la renovación. Dios demuestra en prodigios y señales, pero aún puede mostrarse más. No es que debemos andar buscando, ¿verdad? No es de que debemos andar buscando que en un congreso sucedan cosas extraordinarias o que se levanten los enfermos. No es que busquemos eso. Más bien que la predicación del Evangelio, la predicación de la buena nueva sí debe de llevar esos prodigios. Y no todos son como que se levante una persona de su silla de ruedas, que el sol dance. No. Prodigio también es lo que nosotros vemos cada día en la Eucaristía, que seamos capaces de verlo. Prodigio también es ver cómo va entrando Dios en un corazón frío, en un corazón para transformarlo. Prodigio también es que un matrimonio que está a punto de divorciarse, de perder, el Espíritu Santo venga y cambie su parecer. Cambie su corazón de piedra. Anoche hablábamos del corazón de piedra. Lo cambie en un corazón de carne y vuelvan nuevamente a unirse, a amarse, a perdonarse. Esa es obra del Espíritu y es un prodigio. Óigame, ¿cómo cree que no va a ser un prodigio? Si un matrimonio ya está a punto de divorciarse y los dos tienen un corazón duro como la piedra, porque me ha tocado a mí cada matrimonio, cada mujer que ya tiene un corazón duro como la piedra. Ya no quiere nada con el matrimonio. Y he visto, gracias a Dios, transformarse ese corazón en un corazón de carne y volver nuevamente a intentarlo. Eso es lo que buscamos. Y el Espíritu Santo lo puede hacer. Él ha hecho maravillas y las va a seguir haciendo. Bueno, entonces lo que nos enseña la palabra es que no solamente ha habido una efusión del Espíritu Santo, ¿sí?, como lo tuvimos en nuestro bautismo, que puede haber muchas efusiones durante nuestra vida. En sí, cada vez que nosotros oramos hay una efusión del Espíritu Santo. En sí, cada vez que nosotros vamos a misa hay una efusión del Espíritu Santo, ¿sí? En sí, cada vez que nosotros estamos cerca del Señor, sobre todo en los sacramentos, en el sacramento de la confesión, hay una efusión del Espíritu Santo de gracia santificante, ¿sí? Como lo vemos en Hechos de los Apóstoles, vemos que en el capítulo, me perdí un poquito, ¿sí? Capítulo 2, pues ya lo leímos, ¿verdad? El capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, pues ya veíamos cómo el Espíritu se derrama con poder. Pero hay otro Pentecostés, en el capítulo 4, después de que empieza la persecución, dice, ellos hicieron esta oración después de ser perseguidos, hacen esta oración. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas, concede a tus siervos que puedan predicar tu palabra con toda valentía, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Dice, acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y predicaban la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, pues así que vemos que el Espíritu vuelve nuevamente a simbrar ese lugar. Ellos, después de ser perseguidos, ellos dice que oraron y le dijeron, pues, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, que tu Espíritu Santo nos haga, Señor, predicar con valentía y acompañados siempre con señales y prodigios. No es que debemos de buscar las señales y prodigios, sino que son parte de la predicación, debe de ser así. Otro Pentecostés que se le llama el Pentecostés de los Gentiles, lo encontramos en el capítulo 10. Dice, estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los fieles
circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas, glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedase algunos días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, pues aquí vemos otro Pentecostés. Aquí se le llama el Pentecostés de los gentiles, ¿sí? Aquí vemos que está en la casa de Cornelio, Pedro, y cómo él predica la palabra, y entonces el Espíritu Santo cae sobre todos los gentiles. Es la primera vez que los gentiles son totalmente llenos con el Espíritu Santo. Entonces, hay muchas efusiones del Espíritu Santo. En nuestras vidas puede haber muchas efusiones del Espíritu Santo. Cada día tratemos de que así sea, ¿verdad? De que nosotros pidamosle a Dios que cada día nosotros tengamos esa efusión del Espíritu Santo. Quiero tomar estos minutitos primero pues para darles gracias por su atención y para recordarles nuestros teléfonos de aquí en cabina 608-3652, pero también para invitarlos. Este fin de semana es un fin de semana donde tenemos una jornada celebrativa del año de la vida consagrada. Nosotros toda la vida consagrada, los religiosos, las religiosas y todos, bueno, los sacerdotes también son consagrados, ¿verdad? Y ustedes también son consagrados. Todos podemos estar en esta jornada celebrativa. Vamos a estar desde el viernes 30 de enero a las 4:30 en el Instituto México. Ahí va a estar la doctora María Luisa Aspe, ¿sí?, hablándonos sobre un tema muy importante. Luego el sábado 31 de enero vamos a estar desde las 8:30 hasta las 5 de la tarde en el Instituto México. Después vamos a pasarnos al concierto celebrativo en el Palenque de Tijuana. Allí vamos a contar con GESED, ese grupo que tiene tantos cantos bellísimos, sobre todo, ¿verdad?, para la vida consagrada, y tantos cantos de los santos. Entonces allí va a estar, primeramente, pues Dios, vamos a estar en ese concierto celebrativo. También va a estar el padre Miguel Ángel Sánchez. ¿Quién no conoce al padre Miguel Ángel Sánchez? ¿Verdad? ¿Quién no lo ha escuchado? Su música preciosa, su voz preciosa, su unción también. Y la madre, o Sor Inés de Jesús, es una religiosa de las hermanas Brígidas, que también va a estar ella allí en el concierto. Eso es a las 5 de la tarde el sábado 31 de enero. Y les invitamos para que nos acompañen. El costo, si hay un costo, porque pues tenemos que pagarle a todos ellos, al menos los que vienen de Monterrey. Entonces es 100 pesos por persona. También allí va a haber pues que cenar y muchas cosas muy bonitas. Va a haber pues cosas de librería. Cada una de las religiosas va a llevar algo de lo que ellas hacen, así que va a haber un ambiente muy bonito. A las 5 de la tarde este 31, es decir, este sábado, en el Palenque. Así que están cordialmente invitados todos ustedes para que nos acompañen. Pues hemos llegado al final de este programa, ¿verdad?, que es Neumatología. Vamos a continuar en estos días en ausencia del Padre Jeff. Los dejamos con una música muy bonita. Dios les bendiga. Santo, llena los corazones de tus fieles con el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo se renovará en la tierra. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles con el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu
Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles con el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo se renovará en la tierra. El programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad, por hoy termina. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes por esta estación. El ser hecho de barro se transforma en un ser viviente cuando el Creador sopla sobre su nariz aliento de vida. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima emisión. No hay una distinción esencial entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, porque solo hay un Espíritu Santo. Un Espíritu Santo. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.